Hola, buenos días y buenas noches a mis estudiantes. El día de hoy voy a hacer un video tutorial para poder tener más claro cómo analizar un texto. Ya nosotros habíamos visto previamente las fases de lectura, sin embargo, sí he visto que todavía quedan ciertas dudas al respecto, entonces hoy creo que sería bueno pues tratar de retomar esa parte de las lecturas y además, pues, más que todo, la idea es como tratar de crear un perfil de cómo es un lector. Entonces, para poder llegar a eso, vamos a retomar ciertos conceptos o aprender, reaprender ciertos conceptos. Y a partir de eso, pues ya van a tener muchísimo más claro cómo trabajar las guías cuando se trata de analizar textos. ¿Ok? Voy a compartir con ustedes en este momento. eh, Mi pizarra ya hecha para que puedan verla. Bueno, creo que ahí está. Entonces, yo puse pues como título literatura porque es con lo que estoy trabajando en este momento. Sin embargo, eh, más que todo el tema es este. ¿Cómo voy a leer un texto? O sea, siempre que pensamos en un texto, muchas veces lo que hacemos es pensar en cómo es este, siempre pensamos en cómo, en un libro, pues. Entonces, hay que tener claro que no necesariamente va a ser un libro, ¿verdad? Que vamos a entender por texto. Esto es una base vital para poder ir destramando esta parte. El texto es cualquier elemento que se pueda interpretar. ¿Qué podemos interpretar? Podemos interpretar novelas, cuentos, poemas, canciones, tiras cómicas, anuncios publicitarios, películas, incluso la gesticulación de las personas. Cuando vemos a alguien que reacciona eh, ante alguna acción, hay una reacción facial, por ejemplo, o miradas o movimiento de manos que nos dicen algo. Entonces, por ejemplo, si yo llego tarde a la casa y mi mamá está así, con los brazos cruzados, con una mirada seria, es muy probable que esté molesta. Entonces ya yo estoy haciendo una interpretación de los gestos, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa o elemento que usted pueda interpretar, vamos a considerarlo como un texto, algo que tenga un significado, que podamos crearle un significado, ¿de acuerdo? Bien, otro de los temas dentro de esta gran parte de cómo analizar, yo les había comentado que debemos de estudiar las famosas fases de lectura. Si entendemos las fases como aparece dentro del programa del MEP, pues es muy difícil porque hay muchas terminologías muy complejas. Sin embargo, ya viendo qué es lo que yo tengo que hacer como lector, es mucho más fácil entender cómo son estas fases de lectura. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hay que tener claro es que lo que tenemos que hacer nosotros es ser lectores críticos. ¿De acuerdo? Es decir, no puedo simplemente llegar, tratar de agarrar el texto, leérmelo rápido y que la profesora me pregunte lo que sea. Y si entendí, bueno, y si no, no. No, hay que tratar de este, pensar qué posibilidades me da más allá de esa primera lectura. O sea, cuando yo leo un texto, tengo que ser como un poco malicioso tal vez y decir, aquí hay algo de trasfondo. A veces no hay nada de trasfondo, a veces sí. Entonces es importante, digamos, tener ese tacto, ¿verdad? Esa sensibilidad ante cualquier texto de poder llegar y decir, ok, aquí puedo encontrar diversas interpretaciones. Entonces, las fases que son, pues son etapas, podría decirse, que vamos a ir haciendo conforme vamos a leer un texto. Entonces, un texto no es que lo leo y listo, ya, eso fue todo, no. Yo puedo leerlo, releerlo cuantas veces quiera. Por ejemplo, una película me gusta, puedo ir al cine a verla unas 3, 4 veces o conseguir la película y verla en la casa varias veces. Eso es hacer varias lecturas o varias veces la lectura del texto y puedo descubrir nuevas cosas. Entonces, esa primera lectura o ese primer encuentro
entre este lector crítico y el texto es lo que vamos a conocer como fase natural, ¿de acuerdo? Ese primer encuentro entre el lector y el texto. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, lo que yo les preguntaba a muchas personas esta semana es, ¿qué es lo que usted hace si, por ejemplo, tiene la plata y le dicen, vaya a una librería, por ejemplo? Entonces, ¿en qué se fijaría? Muchos me dijeron que se fijan en la portada, otros que en el título, si era llamativo o no. Otros revisan la contraportada a ver cuál es la descripción que dan del texto. Eh, Otros que tienen que incluso leer la primera página. Si en esa primera página los atrapa, entonces ya están encaminados hacia la lectura. Entonces, esa primera lectura y esa comprensión, o no necesariamente, y esa no comprensión puede ser también, podemos encontrar textos en donde no entendamos nada, ¿verdad? Eso va a ser esa fase natural, lo que vayamos a encontrar en ese primer texto. Entonces ahí les puse una imagen, ¿verdad? De un momento donde estamos encontrándonos con el texto, con mi gata. Ok, luego la siguiente fase es la de ubicación. Aquí el lector crítico debe indagar. ¿Qué es indagar? Pues tiene que investigar, porque muchas veces, como vieron, no necesariamente voy a comprender el texto. Puede que yo llegue y lea un cuento que sí se ve interesante, me llama la atención, pero desgraciadamente hay mucho vocabulario que tal vez yo no comprenda, o hay una información que no me queda clara, tal vez yo no sé mucho de ciertas partes de la historia. Y digamos que si yo supiera, por ejemplo, cómo se comportaba la gente en el siglo XVIII, o cómo se comportaba en el siglo XV, o cómo se comportaba en la época clásica, puedo tal vez entender mejor eh, esos textos. Entonces, ¿qué es lo que hace el lector crítico en esta fase de ubicación? Indagar información que le brinde mayores posibilidades de lectura, que pueda descubrir nuevas cosas. Por ejemplo, podemos empezar por tener claro cuál es el género al que pertenece este texto, de acuerdo con una serie de características que tenga. Entonces, por ejemplo, observo que tiene imagen, que tiene viñetas, que tiene bocadillos o burbujas de conversación, que tiene onomatopeyas, ¿verdad? Entonces ya yo sé que estoy ante una tira cómica, por ejemplo. O yo sé que ese texto tiene imagen, tiene sonido, tiene fotografía, tiene diálogo o un guión cinematográfico, dura 2 horas aproximadamente, tiene un inicio, desarrollo y cierre, estoy ante una película. Si estoy leyendo un texto que tiene musicalidad, ritmo, tiene rima consonante o asonante, ya yo sé que estoy ante un poema o poesía lírica. Entonces, el poder tener claras esas características, de alguna manera me van a brindar también muchísimo mayor posibilidad de lectura. Cuando hablamos del contexto de la obra y del autor, el contexto de la obra y el contexto del autor. ¿A qué nos referimos con el contexto? Nos vamos a referir a aquellas situaciones o aquellos espacios en donde se va a desarrollar la obra, en donde los personajes conviven, en donde los personajes piensan, exploran, reaccionan, ¿verdad? Todo ese mundo de esos personajes va a ser el contexto. Puede ser un contexto fantástico o puede ser un contexto ubicado en otra época, ¿verdad? Como yo les comenté alguna vez, creo que sobre El perfume de Patrick Süskind, que es una obra que está ambientada en el siglo XVIII, pero el autor es un autor de este siglo, entonces es actual. Entonces la obra se publica, de hecho, en 1980, 82, ahorita no recuerdo bien la fecha, pero en los años 80. Entonces tenemos que no es lo mismo la época en la que se publica que la época en la que está desarrollándose la historia de la novela. Entonces es muy importante tener esas cosas claras porque de alguna manera nos permite visualizar mucho mejor lo que va sucediendo o lo que se desarrolla. Con respecto a la biografía del autor,
pues es importante a veces no necesariamente puede apoyarnos poquito, pero la biografía del autor puede generarnos también mayor comprensión del texto. Se me ocurre, por ejemplo, Federico García Lorca, ¿verdad? Que es un autor español sumamente reconocido dentro de la literatura universal, y poder comprender cómo fue su biografía, cómo fue su proceso de creación poética, nos permite también entender los simbolismos que aparecen en sus poemas. Entonces, de esta manera, incluso, perdón, dentro de sus obras dramáticas también. Entonces, de esta manera, nosotros sí vemos que hay un vínculo entre la biografía del autor y la obra, y que nos permite comprender mejor esa obra. Reconocimiento de vocabulario, que es algo muy básico, pero lo dejo ahí como al final porque también es parte de lo que yo tengo que indagar. Si estoy leyendo un texto y veo que tiene mucho vocabulario, por ejemplo, de lenguaje culto, es muy probable que utilice vocabulario refinado o que para mí sea desconocido. Entonces, en ese momento que yo desconozco ese vocabulario, como lector crítico, debo indagar qué significan esas palabras y tratar de una vez también de apropiarme de esas palabras para mejorar también mi condición como lector y también en algún momento como una persona que tenga que hablar en público o escribir. De alguna manera voy a desarrollar mejor mis habilidades a la hora de utilizar el lenguaje. Entonces, el reconocimiento de vocabulario realmente es una base bastante importante en la comprensión de lectura y también en el aprendizaje. Entonces, por eso es válido tener esa inquietud de las palabras y tratar de buscar. Ok, luego tenemos la fase analítica. Bueno, ya sabemos entonces que analizar implica una serie de condiciones en nuestro cerebro. O sea, nosotros cuando analizamos, pensamos, podemos sintetizar o ampliar información, podemos observar, podemos crear, construir. Hay una serie de acciones que prevalecen cuando analizamos. Entonces el lector dice, piensa y construye su análisis sobre los diversos elementos que encuentre dentro del texto. ¿Ok? ¿Qué elementos podemos encontrar? Hay muchos elementos que se pueden encontrar en un texto, pero yo les voy a dar una lista como de los más importantes que podríamos encontrar a la hora de analizar un texto. Por ejemplo, tener claro cuál es el discurso dominante de de la obra. Cuando hablamos de discursos dominantes, esto es muy importante, nos vamos a referir a cualquier discurso que vaya a utilizarse como ejerciendo un poder sobre otros. Es decir, aquellos discursos colonizadores, ¿verdad? Bueno, son discursos que han prevalecido en nuestra sociedad occidental desde mucho tiempo y que desgraciadamente actualmente están muy vigentes e incluso hay muchos que se han venido ampliando, desarrollando, tomando mayor fuerza dentro de nuestra sociedad. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque este tipo de discursos dominantes nos van a demandar todavía muchísimo mayor criticidad, es decir, tener mayor criterio, ¿verdad? O sea, cuando el lector encuentra estos discursos, puede que no observe, ¿verdad?, ninguno de los elementos para decir que se están así, o sea, que están allí, porque posiblemente tiene asimilado ese discurso como propio, ¿verdad? Lo tiene interiorizado y reproduce. Entonces, cuando hablamos de sistemas de discurso dominante, vamos a referirnos a los sistemas de dominación, como cuáles, sexismo, racismo, xenofobia, homofobia, sistemas coloniales como relacionados también con la discriminación contra la persona indígena, contra la persona negra, contra la persona con discapacidad, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado a ver si está referido, ¿verdad?, alguna de estos tipos de sistemas de dominación o si por el contrario trata más bien de degradar estos sistemas
de dominación. Puede pasar cualquiera de las dos. Podemos encontrar que esos sistemas de dominación están ahí implementados o por el contrario se tratan de evidenciar para más bien ir eliminando, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momentos podemos nosotros ver materializados estos sistemas de dominación? Por ejemplo, en chistes xenofóbicos, homofóbicos, en chistes contra personas con discapacidades visuales, auditivas, de otras índoles, ¿verdad? También en los grafitis, a veces encontramos grafitis en donde vemos algún tipo de violencia relacionada con este tipo de discriminación y en uno de los lugares donde encontramos mayor dominio de estos sistemas es en los anuncios publicitarios y en los medios de comunicación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado como lectores cuando nos encontramos con estos sistemas porque, como les digo, a veces el lector los tiene interiorizados y los ve totalmente natural. Y ahí es donde tenemos que ser críticos, ¿verdad? Y vaya que ahorita estoy dentro de esa fase analítica en donde debemos de tratar también de ser autocríticos y repensar esa forma en la que hemos interiorizado estos sistemas de dominación. Luego también hablamos de la situación que pueda aparecer en ese texto en cuanto a la parte social, cómo son esos personajes, cómo visten esos personajes, cómo se relacionan esos personajes, cómo viven su día a día esos personajes, su situación política, es decir, cuál es su posición, cuál es su posición, digamos, dentro de la obra en cuanto a una posición de poder, por ejemplo, están dentro de una posición política feminista o de un sistema de dominio, o estamos tratando de reforzar estereotipos o más bien de romper con esos estereotipos. ¿Cuál es la posición política que va a tomar los personajes o el narrador o lo que sea que aparezca dentro de ese texto, ¿verdad? Pero tenemos que ver porque siempre vemos que hay alguna situación en donde hay un sistema de dominio o un discurso que domina, que puede también romper con estos sistemas. ¿Cuál es la situación religiosa? A veces también encontramos espacio religioso dentro de la obra, o sea, vemos que también puede tener ¿cómo se llama? Un espacio dominante dentro de la obra, tal vez a veces no. ¿Cuál es la situación ética también, verdad? Pero no necesariamente aparece, a veces sí, pero sí es importante como ver cuál es esa posición ante la sociedad, ¿verdad? Que tenga que ver con acciones que nosotros podamos considerar correctas o incorrectas, ¿verdad? Tal vez el personaje no tenga algún tipo de ¿cómo se llama? De línea ética, pero nosotros sí. Entonces nos choca ese personaje porque tal vez es un personaje que no tiene ningún tipo de conmiseración con los demás personajes. No sé, por darles un ejemplo. Es la situación ambiental también, ¿verdad? Porque también el espacio ambiental es sumamente importante, ¿verdad? En algunos, por ejemplo, es lo que está allí con mayor poder. La visión del mundo de los personajes, del narrador, comparación con la visión del mundo del lector. ¿A qué nos referimos con eso? Cuando hablamos de visión del mundo es cómo es la manera en que perciben los personajes su realidad o cómo percibe el narrador esa realidad de los personajes y cómo nosotros los lectores percibimos esas realidades de los personajes. Se me ocurre, por ejemplo, con una obra como en la Odisea. La Odisea es una obra que si yo la leo, Meilin, profesora Meilin, me parece que tiene una serie de elementos machistas, que dentro de la visión de mundo de los personajes, ellos tienen interiorizados y naturalizadas esas acciones machistas. Esa es su visión de mundo. Ellos están, digamos, pareciera dentro de una posición cómoda, ¿verdad? Dentro de ese prestigio de esos machos poderosos, héroes, ¿verdad? Que además tienen potestades políticas dentro de la obra que no tiene la mujer no tiene injerencia alguna sobre posiciones políticas. Sin embargo, yo como lectora considero que mi visión no va a ser la misma porque obviamente estoy en un momento histórico en donde mi posición como mujer creo que es la de tratar de buscar la equidad y mayor compromiso para
la lucha por una real igualdad de condiciones laborales, sociales, políticas, económicas, etcétera, que no tenemos todavía, pero que ya sabemos que podemos ir denunciando y encontrando espacios para mejorar, cosa que no podía hacerse jamás en una situación como una obra como la Odisea, ¿verdad? Cuando hablamos de valores y desvalores, bueno, a veces la obra pues nos puede dar algún aprendizaje mediante valores, otras al contrario, no traen esos valores, sino que son personajes realmente tétricos, con unas condiciones sociales sumamente deplorables y que lo que nos enseñan es todo lo contrario. Pero a partir de eso en contrario, el lector crítico puede llegar y decir, bueno, esto yo no los considero valores, tal vez ellos sí los consideraban valores en esa época, pero nosotros no. Entonces podemos hacer ese tipo de análisis de esos elementos. ¿Ok? Y ya para ir cerrando, tenemos la última fase, que es la fase explicativa e interpretativa. Entonces, aquí el lector, a partir de su análisis, va a crear, eso sí, mediante argumentaciones válidas. Recordemos que hay que argumentar en la obra en sí. No es lo que solamente yo pienso y ya, porque así lo considero. No, es tener argumentaciones mediante el mismo texto, ¿verdad? O mediante los elementos de ubicación que yo haya encontrado que me justifiquen y que me garanticen a mí que mi interpretación puede realmente ser válida, ¿verdad? ¿Sobre qué? Bueno, todo aquel elemento que yo considere importante resaltar. Y al final también, pues, crear conclusiones sobre esa lectura, ¿verdad? Entonces, ya yo acabo de observar una serie de cuestiones sobre una obra y todo eso que acabo de observar, yo trato de entonces, ahora sí, decir, bueno, mi lectura sobre esta obra considero que tiene estos elementos, con respecto a la época en la que se hace y la actual vemos que sigue en vigencia porque encontramos estos valores o estos disvalores o vemos este sistema de dominio que es importante en este momento erradicar y que en ese momento también seguía una línea de importancia, etcétera, etcétera. Entonces, como conclusión, considero si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con este texto por estas razones. Vean que cuando digo texto me refiero nuevamente a una novela, una tira cómica, una fotografía, una película, una canción, un anuncio publicitario, un periodo, una noticia periodística, cualquier texto que pueda yo interpretar. ¿De acuerdo? Entonces, pues eso sería con respecto a mi clase el día de hoy. Espero que les haya servido bastante este material y pues ahí cualquier consulta pues me pueden escribir ya sea en el chat de Teams o bien en el WhatsApp que ustedes ya tienen en sus guías. Y muchísimas gracias de verdad por toda la atención que han prestado. Esto ya lo había explicado en muchos grupos, en algunos de los subgrupos de clase, otros no nos va a dar chance porque ya estamos empezando la otra guía. Entonces, pues voy a dejarlo esto aquí para que ustedes puedan apoyarse con este material. Y igual estamos a sus órdenes y ojalá espero poder verlos pronto. Entonces, de mi parte eso sería. Muchísimas gracias y que pasen una feliz semana.